Hola, buen día. En esta ocasión traemos un tema denominado síndromes geriátricos. Somos alumnas de la carrera de medicina de 10º semestre en la Universidad Durango Santander, Campus Hermosillo. La materia encargada es geriatría, encabezado por la doctora Danira Martínez, mi compañera de trabajo Carla Verónica Ortiz y su servidora Josefina Ceballos estaremos desarrollando los temas a continuación. Iniciando con los síndromes geriátricos, ¿qué son? Bueno, esta denominación se utiliza para referirse a un conjunto de cuadros originados por una serie de enfermedades que alcanzan una enorme prevalencia en el adulto mayor y que son frecuente origen de incapacidad funcional o social. Los grandes síndromes geriátricos, también conocidos como los 4 gigantes de la geriatría, según Robert Kane, descrito en 1989, estos incluyen la inmovilidad, la inestabilidad y las caídas, la incontinencia urinaria y el deterioro cognitivo. Estas condiciones tienen una alta incidencia y prevalencia conforme aumenta la edad. Pueden causar a su vez un deterioro de la calidad de vida o producir un aumento en la dependencia o que requieran un apoyo social. Lo que queremos es que el paciente se pueda valer por sí mismo y retardar la aparición de todas estas condiciones para encontrar esa dependencia que buscamos que tenga el adulto mayor. Nosotras en esta ocasión vamos a desarrollar 3 temas extras que son incontinencia urinaria, desarrollándolo poco a poco con polifarmacia, deterioro cognitivo, inestabilidad, inmovilidad, fragilidad y desnutrición. Comenzaremos a hablar sobre la incontinencia urinaria. Es una pérdida involuntaria de orina que es objetivamente demostrable y que constituye un problema de salud higiénico y social. Tiene una elevada prevalencia y gran repercusión sobre la calidad de vida del anciano. Se presenta hasta el 25% de la población mayor de 65 años y esta es más frecuente en mujeres. Se han identificado una serie de factores ligados a la aparición de incontinencia urinaria, que son los que vamos a ver a continuación, como por ejemplo ciertos fármacos. En realidad, estos fármacos condicionan un empeoramiento, no la propia aparición de la incontinencia como tal, pero por ejemplo, ejemplo de estos fármacos tenemos los diuréticos que le pueden causar poliuria, polaquiuria o urgencia miccional al paciente, hipnóticos, benzodiazepinas que le puedan causar un delirium, sedación, inmovilidad, antidepresivos igual, antagonistas de calcio o anticolinérgicos que le causen retención urinaria. Por ejemplo, bloqueadores alfa-adrenérgicos o beta-adrenérgicos que le causan relajación uretral o bien retención urinaria, o sustancias como el alcohol, entre otros. El envejecimiento fisiológico, como ya sabemos, mientras vamos creciendo se van a ir observando cambios a distintos niveles en nuestro cuerpo, ya sea como en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso autónomo, cambios en el suelo pélvico, cambios en la vejiga, en la uretra, que todo esto puede predisponer a que el adulto mayor desarrolle una incontinencia. Otra causa puede ser los antecedentes personales del paciente, si ha tenido una cirugía pélvica previa, ya sea una intervención ginecológica, una cirugía prostática, o bien preguntar e indagar en la historia ginecológica si tuvo algún trauma de parto o bien si tuvo elevado número de gestaciones. Otra causa podría ser los problemas médicos. Por ejemplo, buscar si el paciente tuvo una patología del tracto urinario inferior, una infección, una bacteriuria sintomática, retención urinaria, buscar patología intestinal como incontinencia fecal, patología neurológica, Parkinson, un EBC, un deterioro cognitivo en el paciente, enfermedad medular, también una patología osteoarticular como artritis, artrosis, fractura de cadera, como ya sabemos que es muy común en los adultos mayores,
igual una insuficiencia cardíaca, diabetes, disminución de la visión, todo esto que nos puede indicar qué es lo que está ocasionando la incontinencia. Según su duración y según el tipo clínico. Hablando de la duración, puede ser incontinencia transitoria o incontinencia establecida. También en algunas bibliografías lo encontré como incontinencia aguda, incontinencia temporal. Esta es menor a las 4 semanas y se denomina reversible. Aquí no hay una alteración funcional, no hay una alteración estructural como tal, pues es la más común, que aparece en el 50% de los ancianos hospitalizados que presentan incontinencia. Las principales causas de esto es, por ejemplo, un delirium, una infección del tracto urinario, fármacos, inmovilidad e impactación fecal. A diferencia de la incontinencia establecida, que tiene una duración mayor a 4 semanas, aquí encontramos un mecanismo patogénico de origen estructural. Aquí los diagnósticos más frecuentes es, por ejemplo, una hiperactividad vesical, incontinencia de estrés o una obstrucción al tracto urinario de salida, entre otros. Estos pues ya deben de llevar una exploración física más minuciosa. Según su tipo clínico encontramos la incontinencia de urgencia, que esta es la más frecuente, alrededor de un 65-75% de los casos. Estos aparecen cuando las contracciones del músculo detrusor se producen espontáneamente y superan la resistencia de la uretra. Aquí los síntomas clínicos va a ser la urgencia miccional, un incremento de la frecuencia miccional, y esto va a producir también un escape de moderado volumen de orina. La incontinencia por rebosamiento aparece cuando la presión intravesical excede la presión uretral con grandes volúmenes de orina en el interior de la vejiga. A diferencia de la incontinencia de urgencia, los escapes de orina son de escaso volumen. La incontinencia de esfuerzo o de estrés, eso también es común. Esta aparece cuando hay un aumento de presión intraabdominal que supera la resistencia uretral. Provoca expulsión de pequeñas cantidades de orina, como su nombre lo dice, con un esfuerzo, con la tos, con la risa, al levantar algo. Esta es más común en mujeres y el residuo postmiccional es bajo. El principal tipo clínico de la incontinencia urinaria en el hombre es por rebosamiento, debido usualmente al crecimiento prostático, y en la mujer, como ya les mencioné, es la de urgencia o la de esfuerzo. Por último, la incontinencia funcional. Esta aparece cuando un adulto mayor continente con el tracto urinario intacto, sin ninguna enfermedad o anormalidad, no desea o es incapaz de llegar al baño para poder orinar. Aquí pudiera entrar la depresión, el grado de deterioro cognitivo. Antes de entrar al tratamiento farmacológico, pues es importante mencionar algunas medidas generales como tratamiento también al paciente. Por ejemplo, reducir el consumo de sustancias excitantes, reducir o limitar más bien la ingesta de líquidos a partir de cierta hora, modificación de algunos fármacos que hagan que empeore su incontinencia, como lo habíamos mencionado anteriormente. Si hay algo que le esté impidiendo ir al baño, ya sea en su casa, modificar todo eso. También podemos
recomendarle al paciente ejercicios de la musculatura pélvica, como los ejercicios de Kegel y el reentrenamiento vesical. Este es básicamente cumplir con la hoja de registro miccional. Se establece un horario individual para efectuar las micciones, vaciando la vejiga antes de percibir ese deseo miccional hasta lograr una micción cada 3 a 4 horas. Bueno, ya iniciando con el tratamiento farmacológico específico de cada tipo de incontinencia. El tratamiento farmacológico para la incontinencia de urgencia van a ser los fármacos antimuscarínicos. Se ha mostrado más eficaz la tolterodina, que es un antimuscarínico M3 y M2, y también la fesoterodina. Para el tratamiento de la incontinencia por esfuerzo, el tratamiento quirúrgico va a mostrar resultados superiores al tratamiento farmacológico. Y pues básicamente consiste en la elevación de la unión uretrovesical hacia una situación intraabdominal por encima del pubis. Y pues es el considerado de elección. También los ejercicios de la musculatura pélvica y la duloxetina. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre la polifarmacia. Se define como una utilización simultánea de 3 o más fármacos debido a comorbilidades o complejidades médicas. Estos medicamentos englobamos todo, es decir, incluyen las multivitaminas, las proteínas, los tés, malteadas, hierbas y cualquier otra sustancia que el adulto mayor ingiera o se aplique. Se dice que es más de 3 fármacos en un adulto mayor normal y 9 en un adulto mayor hospitalizado. La prevalencia de los medicamentos no prescritos por los médicos llega a ser hasta en un 40%, es decir, todo el mundo se automedica. La polifarmacia se presenta hasta en un 94% de los ancianos. Y las interacciones en los ancianos se pueden presentar hasta un 15% de los casos. La mortalidad de la polifarmacia ha llegado a ser de un 13% cuando son alrededor de 6 fármacos, hasta un 24% cuando ya son adultos mayores de 80 años. Bueno, ahora hablemos de por qué se da la polifarmacia. Por falta de valoración geriátrica integral, por presencia de más de 3 enfermedades crónicas, prescripción inadecuada, cuando no se establece la duración del tratamiento, la escasa capacidad funcional para el autocuidado y pues la falta de capacitación en el área de geriatría y gerontología por parte de los médicos. Los factores de riesgo para polifarmacia es la edad avanzada, acceso a servicios de salud, estado de salud deficiente, depresión, hipertensión, anemia, etc. Es una condición extremadamente amplia, ya que hay causas, consecuencias de la polifarmacia. Es responsable de eventos adversos asociados a medicamentos, a readmisiones hospitalarias. Es también un indicador de mortalidad en el adulto mayor y pues aumenta el riesgo de una prescripción inadecuada, síndromes geriátricos como los que les mencioné y disminución de la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Y bueno, como dato de importancia, los instrumentos de detección que se utilizan son las escalas de Stop-Start y los criterios de Beers. Estos son los principales instrumentos que permiten detectar una prescripción inadecuada que propicie reacción adversa a los medicamentos. Bueno, la reacción adversa sucede por una disminución fisiológica de la función hepática y renal que sucede en los adultos mayores, por lo que tienen mayor incidencia de eventos adversos por medicamentos. Hay que considerar una reacción adversa a medicamentos cuando un paciente tiene hipotensión, mareos, visión borrosa, sedación y ataxia. Aparte, la polifarmacia genera otros síndromes geriátricos, como delirium, inmovilidad, incontinencia urinaria y desnutrición.
Hay que tener en cuenta que los medicamentos más involucrados son los diuréticos, los analgésicos no esteroideos, los bloqueadores de canales de calcio y la digoxina. Pasando a nuestro tercer síndrome geriátrico, el deterioro cognitivo. Este es un síndrome clínico caracterizado por la pérdida o el deterioro de las funciones mentales en distintos dominios conductuales y neuropsicológicos, como es la memoria, la orientación, el cálculo, la comprensión, el juicio, lenguaje, reconocimiento visual, conducta y personalidad. Este puede ser leve o también denominado menor o bien mayor. Bueno, para abordar el deterioro cognitivo debemos saber distinguir los cambios cognitivos propios del envejecimiento y diferenciarlo de una demencia. Como ya sabemos, el envejecimiento suele ir acompañado de una serie de modificaciones en el funcionamiento cognitivo, como es la memoria, el lenguaje, la habilidad visoespacial. Y bueno, básicamente la memoria a corto plazo se declina levemente, pero no se modifica la memoria inmediata ni remota. El lenguaje disminuye la denominación y la fluencia verbal, pero se conserva la sintaxis y el léxico del paciente. La habilidad visoespacial, la construcción y percepción se encuentran disminuidas, se mantiene la atención y también puede disminuir la velocidad del procesamiento del paciente. La historia clínica integral en el deterioro cognitivo por sí sola puede aportar datos suficientes para establecer los factores de riesgo y las orientaciones diagnósticas, los diferenciales básicamente que ya les comenté anteriormente, delirium, una demencia. La historia se tiene que hacer énfasis en datos personales, familiares, sociales, actividades mentales superiores. Obviamente preguntar por hábitos tóxicos, comorbilidades, historia farmacológica, muy importante. En la exploración física se debe de descartar alteraciones a nivel cardiovascular, endocrino y hepático. Y también se debe realizar una exploración neurológica completa en busca de signos de focalidad, alteración de la marcha, movimientos involuntarios y signos extrapiramidales. Y la presencia de liberación de reflejos de liberación frontal. Bueno, básicamente también es muy importante recalcar las pruebas neuropsicológicas. Estas son una herramienta en el diagnóstico, en la estadificación y en el seguimiento de los pacientes con deterioro cognitivo. Los que se utilizan mayormente es el Mini-Mental de Feulstein y el Mini-Mental cognitivo de Lobo, que es el MEC. Un Mini-Mental menor a 24 ya se considera un deterioro cognitivo. Pasando al tema de inestabilidad y caídas, es importante mencionar que los ancianos frecuentemente se caen. Y esto no pocas veces se asume como una consecuencia natural del proceso del envejecimiento. Existe evidencia, a partir de estudios en ancianos sanos y enfermos, de que las caídas no son una consecuencia fisiológica y que además constituyen un serio problema de salud pública por el alto impacto en la salud y más bien por sus costos. Las caídas van a representar uno de los más serios y desafiantes problemas del anciano. Están asociados claramente a mortalidad, morbilidad, deterioro funcional y admisión prematura en residencias de ancianos. Una clave que debe remarcarse es no solo la alta incidencia de caídas en los ancianos, sino también su combinación con alta susceptibilidad al daño de estos pacientes. Recordemos que los accidentes son la quinta causa de muerte en los pacientes mayores de 65 años. Definiendo en sí, es el evento caracterizado por la pérdida de estabilidad postural con un desplazamiento del centro de gravedad hacia un nivel inferior, generalmente el suelo, sin una previa pérdida del conocimiento y sin pérdida del tono postural, ocurrido de una manera no intencional. Van a haber dos tipos de factores.
el factor de riesgo intrínseco y el extrínseco. Hablando del intrínseco, es importante mencionar que está la edad, las caídas previas, alteraciones de la marcha, alteraciones del equilibrio y el uso de bastón u otras ayudas de técnica. Y el factor de riesgo extrínseco son barreras dentro de su hogar, escaleras o pisos irregulares fuera de su domicilio, así como un calzado inadecuado. Es importante clasificar en dos tipos de subgrupos. El primero son aquellos que sufren caídas ocasionales o un único episodio que generalmente son mayores pero no son frágiles. Las caídas pueden producirse afuera del hogar y donde los factores del entorno tienen un papel preponderante. La clasificación 2 son ancianos polimedicados mayores de 75 años que sufren caídas y pueden ser repetidas 3 o más a lo largo de un año y que poseen un patrón característico. Los vamos a estar ayudando de dos escalas. Son Lawton y Brody y Tenity, que más adelante las vamos a desarrollar. ¿Cómo se tiene que evaluar este paciente? Un paciente se tiene que hacer primeramente con la revisión tanto de las circunstancias de las caídas como de las comorbilidades que existen, pasando a la revisión de la medicación o si es alguna introducción de un nuevo fármaco que está ocasionando inestabilidad, así como pruebas de movilidad y de la marcha. ¿Cómo vamos a intervenir? Es importante intervenir para disminuir el riesgo de caídas. Uno de los elementos fundamentales es el ejercicio físico. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Ejercicio físico en pacientes que no tienen ningún tipo de comorbilidades, son de 10 a 30 minutos diarios. El mejor ejercicio es caminar para fortalecer los diferentes grupos musculares. Y si en dado caso el paciente requiere otro tipo de ejercicios o está postrado en una cama, es necesario pasarlo con un especialista para que le dé ese tipo de terapias que él está necesitando en el momento. Otro punto importante es la inducción de vitamina D. ¿Por qué? Porque actualmente es considerada una verdadera hormona multifuncional con importantes acciones extraóseas que éstas podrían jugar un destacado papel en lo que es el riesgo de caídas, así como su disminución, y destacan el mantenimiento de la función neuromuscular en el sistema nervioso central. Otro punto es la modificación de polimedicación. Específicamente, debemos evitar o disminuir dosis de antipsicóticos típicos y atípicos, benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos y benzodiazepinas de vida media, tanto larga como corta. Las escalas que nos van a ayudar son Lawton-Brody. Estas van a medir qué tan afectadas están las actividades de la vida diaria y miden capacidad para usar el teléfono, hacer compras, preparación de la comida, cuidados de la casa, lavado de la ropa y el uso de medios de transporte. Van a dar cierto puntaje que nos van a decir si en realidad está afectada la vida diaria o no lo está todavía. Tinety o Tinety es una escala que mide el equilibrio. Esta describe qué tan afectado está el equilibrio sentado, si el paciente al momento de levantarse ocupa mayor apoyo, si lo hace en tiempos cortos, en tiempos largos, cómo lo hace y si logra tener un equilibrio en bipedestación. A mayor puntuación que esta escala desarrolle o dé como respuesta, es un mejor funcionamiento. Otro tema importante es la inmovilidad. Hablando de la movilidad en sí, es entendida como la capacidad de ir a donde uno quiera ir, como quiera y cuando quiera, de manera segura, fiable, y es un componente esencial para el envejecimiento activo. El síndrome en sí de la inmovilidad es una de las entidades geriátricas más frecuentes, a pesar de lo cual
Es bastante ignorado por distintos profesionales sanitarios e incluso no está considerado como una entidad independiente generadora de morbilidad, pues existe escasa referencia en los libros de texto de medicina y suele pasar inadvertido en los informes de alta. ¿Cómo se define esto? Se define como una forma común de presentación de la enfermedad originada por cambios fisiopatológicos en múltiples sistemas condicionados por el envejecimiento y el desuso. Se manifiesta como un deterioro funcional con limitación de la capacidad de movilización, siendo multifactorial y potencialmente reversible en función de la etiología. La clasificación de este síndrome es por su duración, ya sea agudo o crónico, y según sea el grado de restricción de movilidad. En relativo, que es limitación de determinados movimientos que no impiden llevar una vida normal, o absoluto, cuando ya se llega a la encamación y posturas limitadas. Su fisiopatología se da principalmente por cambios fisiológicos del envejecimiento, factores predisponentes y cambios fisiológicos de la misma inactividad que está teniendo nuestro paciente. Las manifestaciones clínicas y complicaciones van a afectar a diversos órganos y funciones, y su repercusión puede ser más relevante que la propia enfermedad incapacitante en sí. Empezando con el sistema cardiovascular, va a haber aumento de frecuencia cardíaca y presión ortostática. Pasamos al sistema osteoarticular, puede presentarse osteoporosis, fibrosis y anquilosis. El sistema muscular, reducción de la fuerza muscular, atrofia muscular. Hablando de aparato genitourinario, va a haber incontinencia, litiasis renal. De un aparato respiratorio va a haber cambios de ventilación, trastornos del mecanismo de la tos. Del sistema digestivo, anorexia, estreñimiento, y de la piel, úlceras por presión. ¿Cómo se va a evaluar este paciente? Se va a evaluar con una completa anamnesis, con una exploración física total y detallada, con pruebas complementarias y con una valoración mental para categorizar a nuestro paciente. El tratamiento va a ser en paciente sano, ejercicio de 30 a 45 minutos diarios, ya sea caminar, ya sea salir al parque, llevar bolsas de supermercados si esto lo permite, ejercicios que sean dirigidos y que realmente funcionen, pero que no afecten articulaciones y que nuestros pacientes los puedan realizar. En un paciente sano con patología ya son ejercicios especializados, pueden ser inclusive terapias en cama. Y en un paciente inmóvil son rutinas especializadas, son uso de pelotas, uso de diferentes tipos de masajes, elevaciones de miembros superiores, inferiores. Es una actividad más directa y más personalizada. Tocando el tema de fragilidad. Este es un síndrome médico con múltiples causas y factores que contribuyen a su desarrollo. Va a estar caracterizado por la disminución de la fuerza, la resistencia y funciones fisiológicas reducidas que aumentan la vulnerabilidad de un individuo en el desarrollo de la dependencia funcional y su muerte. La etiología o los factores de riesgo que esta patología presente es el envejecimiento, la genética, van a ser medicamentos que el paciente consuma, estilos de vida, enfermedades que tenga o el medio ambiente en sí en el que se desarrolla. Van a crear mecanismos potenciales, es decir, va a haber inflamación crónica, moléculas o citoquinas desarrolladas, células inmunes y la activación de la vía inflamatoria, que es donde se va a presentar la enfermedad crónica. Va a haber sistemas intermediarios que van a ser musculoesquelético, endocrino, cardiovascular o hematológicos que se van a ver afectados. Y el fenotipo de la fragilidad, ya sea debilidad, pérdida de peso, agotamiento, baja actividad, marcha lenta, y da como resultados la caída, la discapacidad o la dependencia.
Se va a recomendar algunos instrumentos de escribado que van a estar desarrollados para identificar a las personas frágiles. Uno de ellos es el Frail. Es una escala, mide si está cansado el paciente, mide si el paciente presenta algún tipo de afectación al momento de subir un piso en una escalera, si es incapaz de caminar una cuadra, si tiene problemas de 5 enfermedades. Se va a hacer una suma. Se dice que la epidemiología de esta patología es mayor en mujeres y se incrementa con la edad, así como un 3.2% pertenece al grupo entre los 65 y 70 años y el 23% de los mayores de 90 años. ¿Cómo se va a detectar la fragilidad? El método usual de identificación de fragilidad en la práctica clínica es la evaluación geriátrica integral, que requiere mucho tiempo, recursos y de un enfoque de un especialista. Idealmente se identifica en la comunidad mediante pruebas simples y rápidas que pueden ser aplicadas por profesionales no necesariamente especializados. El grupo de escalas es según Rosway y colaboradores. Mide el grado de fragilidad, ya sea 0, 1, 2 o 0 es caminar sin ayuda. El grado 1 tiene incontinencia urinaria. El grado 2 requiere asistencia para movilizarse o para realizar actividades de la vida diaria. Y el grado 3 ya hay una afectación de la vida diaria, hay incontinencia urinaria. Es una suma de todos los grados de fragilidad. Es importante decir que existen también los marcadores, que es el dímero D, la deficiencia de vitamina B12 y la deficiencia de vitamina D3. ¿Cuáles son las consecuencias adversas? Va a haber caídas, incontinencias, demencias, dependencia funcional, agudización de enfermedades crónicas y posteriormente la muerte. ¿Cuáles son los riesgos asociados a fragilidad? Es una mortalidad, una hospitalización frecuente, la discapacidad de nuestro paciente o en sí la fractura de cadera. El diagnóstico diferencial que deben de existir es con caquexia, cáncer, artritis, polimialgia, tuberculosis, depresión mayor, cirrosis hepática o alguna enfermedad renal crónica. Y el tratamiento debe estar basado en evitar la disminución de masa muscular, que se incremente la fuerza, la resistencia y la energía. ¿Cómo se va a obtener esto? Por medio de un régimen alimenticio de 360 kilocalorías al día complementarias, ejercicio físico, sesiones de 30 a 45 minutos 3 veces por semana, con una duración mayor a 5 meses. Por último, traemos el tema de desnutrición. Cada vez se hace más evidente la importancia de la buena alimentación para el envejecimiento saludable, y es necesario reconocer la importancia de la desnutrición para poner en práctica estrategias adecuadas de prevención e intervención en problemas en personas de edad avanzadas. Es importante mencionar que la desnutrición va a estar relacionada con múltiples consecuencias. Entre ellas está la alteración de la función muscular, disminución de la masa ósea, anemias, hospitalizaciones frecuentes, incremento de mortalidad y reducción de la misma calidad de vida de nuestros pacientes. Va a estar dividido por diferentes factores. Los intrínsecos, que es la salud bucal. Si nuestro paciente tiene úlceras, aftas, alguna alteración a nivel dentario que afecte que ingiera alimentos, hay que verlo y descartarlo. Gastrointestinales, si el paciente tiene gastritis, colitis o alguna afectación a nivel intestinal, hay que descartarlo. Neurológicas, psicológicas, endocrinas. Y factores extrínsecos son los sociales y los fármacos. Si hay pobreza, si el paciente tiene en sí el acercamiento a los alimentos con facilidad, o los fármacos
que muchas veces inhiben el deseo del apetito. Las causas fisiológicas se va a dar por sarcopenia, anorexia, alteración del gusto y olfato, mecanismo intestinal o neuroendocrinos. ¿Cómo la vamos a evaluar? Va a haber una evaluación nutricional. Vamos a medir a nuestros pacientes, vamos a pesarlos, vamos a determinar cuántas proteínas plasmáticas ocupa, las medidas directas de función corporal, una historia clínica y dietética completa y detallada, una evaluación funcional y un examen físico o mental. El examen mínimo nutricional que ocupamos es una escala de interpretación que nos dice si el paciente está en buen estado de nutrición, si tiene riesgo de desnutrición o si ya está en completa desnutrición, que se da con un resultado de menos 17 puntos. ¿Cuáles van a ser los tratamientos de la desnutrición? Van a ser requerimientos calóricos especializados para los pacientes, requerimientos proteicos y se menciona de suplementos nutricionales que sirven para evitar la desnutrición y mejorar una captación de todos los alimentos que nuestro paciente consuma en el día. El tratamiento farmacológico se dice que el acetato de megestrol es un agente progestacional que incrementa el apetito, así como el donabrinol, que es un derivado del cannabis que puede estimular el apetito y mejora el ánimo, así como alivia el dolor, ayuda a aliviar el dolor. Entonces es importante que nuestros pacientes estén en absoluta evaluación, es importante hacerles las escalas y es importante tener en cuenta en qué grado de nutrición se encuentra, descartando cualquier tipo de patología de pies a cabeza, sea interna o externa, sea a nivel físico, a nivel mental, cómo se está desarrollando el ambiente en su casa, si el paciente tiene acceso a alimentos, si él es portador principal de alimentos o cómo se está llevando a cabo ese ambiente. Por eso es importante el descartar diferentes factores que nos van a llegar o nos van a llevar más bien al diagnóstico temprano y a la posible resolución del problema para evitar una muerte a futuro.